decir, mis hermanos y mis hermanas, estamos muy contentos de estar aquí. Muy gozosos en el corazón. Hemos entrado por la puerta y en cuanto hemos entrado hemos visto a algunos hermanos orando y ya estaba el Señor con nosotros. Ya me quebrantaba el corazón el Señor, porque se notaba el Señor en este lugar. Este lugar es hermoso y lo tienen verdaderamente hermoso, pero no es hermoso por como lo tienen arreglado. Tampoco es hermoso ni por ustedes ni por mí, porque a veces decimos que nosotros somos lo que damos valor al lugar, pero ¿qué va? El que da valor al lugar es el Señor. Amén. Por donde pasa el Señor, deja su hermosura. Claro que sí. Amén. Ese es nuestro Dios, que pasa por los lugares más inhóspitos y extraños, y por donde pasa, hermosea. Amén. ¿Quién se iba a imaginar que después de tantos años una cruz, objeto de escarnio, iba a ser un objeto de tanta hermosura? Amén. Pero es que es normal, por donde pasa el Señor, impregna su hermosura. Amén. Y si este lugar es hermoso, no es porque están ustedes, no es porque estoy yo, no porque es precioso en sí, sino porque está el Señor. Amén. Y donde está el Señor, todo es hermoso. Amén. Bueno, creo que algunos me conocen, otros no les conozco a todos. Me llamo Andy, he venido con mi familia, mi esposa Nieves, mi hija Alba, mi hija Mari. Aleluya. Por la gracia del Señor y por impuesta necesidad, porque saldríamos corriendo, créanme. Estamos pastoreando una iglesia en Benidorm, Casa de David. Y la verdad que hacía mucho tiempo que queríamos venir. Y por eso, aunque les parezca extraño, en primer lugar quiero pedirles disculpas. Desde la más sinceridad y desde todo corazón, disculpas por no haber venido antes a verles. Hacía mucho tiempo que tendría que haber estado ya por aquí. A su gloria. Y por una cosa o por otra, al final no pudo ser, pero creedme que había un pesar en mi corazón. Amén. Porque tenemos la responsabilidad de estar con nuestros hermanos, Amén. de conocerles, porque somos familia. Amén. El vínculo que crea el Señor y su Espíritu es más grande que cualquier vínculo sanguíneo que pueda existir. Y estoy seguro que ustedes lo han experimentado, tener más cercanía con el hermano que tienen al lado, que lo conocen hace 2 días, que quizá con un familiar que lo conocen de toda la vida. Amén. Porque lo que nos une es el Señor, y lo que une el Señor es imposible de describir, mis hermanos. Créanme que tenía muchas ganas de estar aquí, muchas ganas de conocerles, muchas ganas de hacer culto a su nombre juntamente con mis hermanos. Y personarme aquí para decirles algo que todos sabemos, que allí en Benidorm está su casa, Amén. que allí en Benidorm están sus hermanos, que no caminamos solos, que el Señor se ha inventado esta manera de segregar a su iglesia única por toda la faz de la tierra. Y por todos los diferentes lugares del mapa estamos sus hijos, que tenemos la misma fe, el mismo evangelio y el mismo propósito. Por tanto, créanme que allí en Benidorm tienen hermanos que les aman, que les respetan, que se preocupan por vosotros, que oran por ustedes y que tenemos esta fe común. Así que, de parte de mi casa y de toda la casa de David, un fuerte abrazo poderoso para toda la iglesia ubicada aquí en Anoeta. Amén. Agradecerles a todos ustedes, Pastor Moisés, a su casa, que haya hecho posible y que me haya invitado a poder venir a estar con ustedes, porque la verdad que teníamos muchas ganas de estar. Cuando por fin me dispuse a visitarles, y ya que hacía tanto tiempo, me van a dejar tiempo para poder hablar todo lo que el Señor ponga en mi corazón. Cuando al final dispuse a visitarles, como siempre, que salgo fuera de mi congregación, se genera un conflicto en mi interior, y quiero ser sinceros con todos ustedes. Se genera un conflicto en mi interior por varios motivos. El primer motivo tiene que ver con las motivaciones internas que tiene uno cuando se desplaza, cuando va a hacer algo. Y es algo que intento tener presente, pero a veces me lo pone difícil el Señor
en consonancia con la debilidad de mi carne, con la debilidad de la carne del ser humano. Porque nos movemos y yo me pregunto, Señor, ¿por qué me desplazo? ¿Por qué vengo aquí? ¿Verdaderamente vengo solo porque me apetece, porque es un deseo personal, porque es una carga, una nota pendiente? ¿O verdaderamente vengo para darte la gloria a ti? ¿Verdaderamente vengo para servirte? ¿Verdaderamente vengo para compartir tu palabra con un motivo del cielo? Y se genera un conflicto, y la verdad que es difícil salir de tu congregación y hacer cosas para el Señor, porque se genera ese conflicto en nuestro corazón. Es difícil guiar por nuestra carne, ¿verdad? Creo que todos ustedes lo han experimentado también. Y en segundo lugar tiene que ver con el sermón a la hora de predicar. ¿Qué comparto? ¿Qué digo? ¿Qué explico? ¿Qué expongo en tan poco tiempo? Y sobre todo cuando nos encontramos con personas conmigo, se encuentran personas conmigo, con mi torpeza, mi dificultad. En la iglesia, donde yo, pastor, yo no tengo problema porque los hermanos me tienen que aguantar y puedo estar durante semanas y semanas y semanas para poder explicar algo que quizá otra persona con poco tiempo lo hace. Entonces, claro, a mí se me genera un conflicto ya que tengo que explicar o compartir algo en un periodo de tiempo y en un solo sermón y se me hace difícil. Pero siempre que acudimos a su presencia, el Señor nos pone dirección y pone palabra en nuestro corazón para poder compartir. También quiero decirles que siempre le pido al Señor que me ayude a compartir algo nuevo cuando visito una iglesia por primera vez, que me ayude a compartir otras cosas, que no me ayude, que no me lleve a los mismos sermones y a las mismas verdades, porque también me apetece salir a algún lugar por primera vez y predicar otras cosas diferentes, y hasta el último momento de la mañana buscando al Señor, pidiéndole dirección al Señor. Otra vez el Señor me lleva a lo mismo, otra vez el Señor me lleva a predicar evangelio entre medio del pueblo del Señor. Amén. Pero esperemos que sea del Señor. Amén. Y esperemos que les haga bien a todos ustedes. Amén. Y que nos confronte la palabra del Señor, porque a eso venimos. Amén. Venimos a ser confrontados por Dios, a que el Señor nos ponga entre la espada y la pared para que nos perfeccionemos cada día más. Y ese es el propósito de venir aquí. Darle la gloria al Señor y perfeccionar a los santos. Amén. Así que, sin más, vamos a hacer una lectura en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, y espero que el Señor nos hable en esta tarde. Amén. 2 Corintios, versículo 13, versos 5. Amén. Capítulo 13, perdón, verso 5. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amén. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén a su palabra. Lo volvemos a leer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén a su palabra. Permítanme comenzar así, de esta manera. ¿Cuántos saben lo que es un autoexamen? ¿Cuántos conocen lo que es un autoexamen? Según el diccionario, yo les comparto la definición. Un examen reflexivo de las creencias o motivos de uno, o sea, una introspección, mirarse hacia adentro. La segunda definición que nos dice el diccionario es examen del cuerpo de uno, especialmente en busca de evidencia o enfermedad. Por tanto, aplicado a lo que nos toca, un autoexamen tiene que ver con mirarse a uno mismo y probarse para comprobar si verdaderamente, según el texto, estamos en la fe. Autoexaminarnos para ver si caminamos por el camino que Dios ha designado en su palabra. En resumidas cuentas, comprobar y testar lo que somos como creyentes, lo que somos como personas. Verdaderamente somos regenerados, somos hijos de Dios, tenemos una fe bíblica o una fe que no es genuina. Verdaderamente el Señor ha hecho algo en nosotros y el texto nos exhorta, Pablo nos exhorta a que hagamos un autoexamen de nuestras propias personas, a mirarnos hacia adentro y corroborar si esto es así o no lo es. Así pues, con la pregunta que me gustaría iniciar este sermón es la siguiente: ¿se ha examinado alguna vez a sí mismo? ¿Se ha autoexaminado alguna vez para ver si verdaderamente es lo que debe ser? ¿Lo hemos hecho en alguna ocasión? Quizás se pregunten por qué digo esto.
ya que parece raro hablar de estas cosas entre cristianos, entre el pueblo del Señor. Pero aunque parezca una locura, en la actualidad, a modo general, el cristianismo ha dejado de autoexaminarse. Hemos dejado de mirarnos hacia adentro, miramos demasiado hacia afuera. Es curioso ver cómo para la salud, o a lo que la salud se refiere, nos supervisamos y somos súper mega disciplinados para con eso. Estamos pendientes, nos tocamos la frente, miramos las palpitas, compramos Apple Watch para que nos miren todas las cosas y estamos de continuo mirando y autoexaminándonos a ver si estamos bien de salud para que al mínimo indicación de que tengo alguna anomalía, algún problema, acuda al médico para que podamos ponerle remedio. Lo hacemos de continuo. ¿Por qué? Porque nos preocupa la salud y de continuo nos autoexaminamos a lo que al físico se refiere. Sin embargo, a lo que se refiere a la fe, vivimos tiempos en los cuales pasan inadvertidas nuestras acciones, nuestras conductas, y vamos sumando años en la fe, tiempo en el ministerio, tiempo en una iglesia local, sin preguntarnos si es que estamos haciendo lo correcto conforme designa Dios en las Escrituras, o simplemente tenemos una rutina que está al margen de lo que Dios dictamina. Aleluya. Mis hermanos, tener convicción de aquello que creemos y practicamos es lo adecuado. Tenemos que tener seguridad de lo que aprendimos, de lo que exponemos y defendemos y de lo que practicamos en consecuencia. Pero esto no significa que no pongamos de continuo a examen todo lo que aprendimos y todo lo que practicamos y vivimos. Amén. Que tenga seguridad de algo no significa que llegue al extremo de la soberbia de no supervisarlo de continuo. Que esté practicando algo que de primera sea excelente no tiene que despertar en nosotros la soberbia para no examinar cada paso que damos. Porque no te olvides que somos seres humanos, que nos descuidamos, que somos débiles y nos equivocamos. Alguien alguna vez lo definió como la diferencia entre un pensamiento lineal y un pensamiento circular. El pensamiento lineal hace que, conforme vaya aprendiendo, vaya caminando hacia adelante, dejando atrás lo que tengo atrás, sin regresar a eso que aprendí, eso que viví y eso que experimenté. Es verdad que cada vez voy hacia adelante, pero me olvido de lo que dejé atrás. En cambio, el pensamiento circular lo que hace es regresar sobre tus pasos de continuo e ir con un círculo siempre hacia adelante, pero reexaminándote de continuo. No deja todo atrás, sino que regresa de vez en cuando a examinar lo que aprendí, a examinar lo que vivo, a examinar cómo me desarrollo como cristiano, a acudir a las Escrituras para ver si verdaderamente lo que estoy haciendo es totalmente correcto o no. Esto no hace solo que mejoremos y ratifiquemos la verdad que ya aprendimos, o la ampliemos y la ensanchemos, sino que también hace que, de vez en cuando, rectifiquemos. Y gloria al Señor por rectificar. Gloria al Señor por los hermanos y hermanas que digan, me equivoqué, no era así, sino de esta manera. Gloria al Señor porque significa que hay humildad en los corazones, que nos parecemos más a lo que el Señor quiere y que la verdad no es monopolio del hombre, sino monopolio de Dios. Sin autoexamen no seremos conscientes de nuestro mal, si es que lo hay. Y sin conciencia de pecado no puede haber rectificación del mismo. Podemos ver cómo las Escrituras nos instan y nos muestran cómo los diferentes hombres de Dios a lo largo de la historia bíblica se han autoexaminado a la luz de las Escrituras. Siempre es que es de continuo que la Biblia nos enseña por medio de lo que vemos y directamente nos exhorta a que lo hagamos. Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice, escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos al Señor. Escudriña tu camino y vuélvete cada día al Señor. Vemos al rey David, mencionaban los hermanos al rey David, que pese a ser el ungido del Señor, pese a ser el rey de Israel, el cantor de salmos, aquel que es conforme al corazón de Dios, aquel que mata gigantes, aquel que expulsa demonios por medio del toque de su arpa, el gran David, cantor de Israel, dice en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Porque la altura del rey
la altura del cantor no le impedía examinarse porque entendía de debilidades. Amén. Y se tenía que examinar a pesar de estar en lo más alto y de ser conforme al corazón de Dios, entendía su debilidad. Examíname, oh Dios, muéstrame cuál es mi debilidad, muéstrame en qué me he equivocado. Aleluya. Amén. Por eso el apóstol Pablo en otra ocasión y en otras muchas, por ejemplo en 1 Corintios 11:27, un texto que seguro que conocerán todos, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, si tenemos que tener conciencia cada vez que participamos de la cena del Señor, tenemos que probarnos. No está diciendo algo del cielo el Señor, desde el cielo el Señor, que nos examinemos a nosotros mismos de continuo. Amén. En ocasiones sí que hacemos exámenes, pero sin el auto. Hacemos muchos exámenes, pero de un golpe de mandoble quitamos el auto. O sea, el examen se lo hacemos a otro, no a nosotros. Y es curioso, ya que el apóstol no nos dice que, en este texto, que vivamos de continuo examinando al de al lado, sino que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Amén. Es fácil examinar al prójimo. Es fácil mirarlo, con lupa o sin ella, y rápidamente dictaminar una sentencia. Es muy fácil, y lo hacemos demasiado a la ligera, en mi opinión. Pero qué difícil es ver el mal propio. Qué difícil es examinarnos a nosotros mismos. Es por eso que el Señor reprende a aquel que se pasa la vida mirando la paja del ojo de ajeno e ignorando la viga de su propio ojo. Esto ocurre, mis hermanos, solo cuando miramos con los ojos físicos y con los ojos carnales. Solo ocurre cuando hacemos esto. Si nos damos cuenta, con los ojos físicos solo somos capaces de mirar hacia afuera. Intenta darle la vuelta a los ojos y mirarte a ti. Es imposible. Con los ojos físicos solo puedo mirar a ustedes, no me puedo mirar a mí, a no ser que tenga un espejo delante. Sin embargo, cuando miramos a través de los ojos espirituales, somos capaces de mirar a través de los ojos de Dios. O sea, tenemos la capacidad dada y regalada por Dios para mirarnos como Dios nos ve. Aleluya. Miramos con los ojos del Espíritu y vemos una imagen de lo que Dios ve en nosotros. Amén. No una imagen de lo que nosotros nos vemos, sino de cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograr de anular el ojo físico y avivar el ojo espiritual? Paradójicamente, con los ojos cerrados. Cuando cerramos los ojos de la carne, los ojos del Espíritu se abren. Así que dejaremos de ver lo que hay afuera y empezaremos a ver lo que tenemos dentro. Amén. Entonces la paja del ojo ajeno carecerá de importancia, ya que es tan sumamente la viga grande que hemos visto en el nuestro, que la paja del ojo ajeno nos parecerá sin importancia. Quizá iremos a pedirle consejo a que tiene un paja en el ojo, porque resulta que yo tengo una viga. ¿Cuánto cambia cuando buscamos al Señor? Amén. Es que, mis hermanos, somos otras personas. No somos los mismos. Miramos de otra manera. Solo en el Señor podemos ser así. De ahí la importancia de un autoexamen consciente, un autoexamen honesto, un autoexamen bíblico, para averiguar lo que en realidad somos y ponerle remedio. ¿No ven el grado de soberbia que tiene implícita esta conducta de no autoexaminarse y mirarse para adentro? Una persona que se crea lo suficientemente perfecta que no necesita examinar su vida porque vive a la perfección, es imposible. No tiene que ver con creyentes esto, porque según las Escrituras, Dios mira a aquel que tiembla ante su palabra, aquel que es pobre de espíritu, dependiente absoluto de Dios y solo sabe ver sus miserias por cuanto tiene presente a Dios siempre. Amén. Es que si tengo a Dios siempre presente, ¿qué veo en mí? Solo miseria. Y solo me tengo que acercar a Él y decirme: Señor, por favor, antes que mi hermano a mí, cuídame a mí, porque estoy yo peor. Aleluya.
Mis hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, pero si no también he dicho un autoexamen bíblico, es lo que Pablo tiene en el corazón cuando dice autoexaminarse, ya que si no usamos las Escrituras como modelo para nuestro autoexamen, todo quedará en nada. Será un autoexamen fallido. En ocasiones nos encontramos practicando regularmente el autoexamen, ¿sí? Pero ¿bajo qué luz? ¿Bajo una luz correcta o una luz incorrecta? En ocasiones nos examinamos a la luz de un evangelio y una fe que no son bíblicos, completamente desvirtuados de la verdad. Un evangelio de cielo sin cruz, un evangelio de privilegios y sin ninguna obligación. Y claro, a la luz de esa medida, todos aprobamos el autoexamen. Sacamos 10 de continuo, matrícula de honor, matriculado con honores. Ni ningún universitario, imposible, siempre buena nota. Porque claro, nos autoexaminamos en base a un criterio que Dios no demanda. Otros nos autoexaminamos comparándonos con el de al lado y claro, su inmensa maldad hace que mi maldad no sea tan pecaminosa. Entonces, comparado con el de al lado, que es un perverso impío, soy un santo. Y claro, empiezo a testar, a comparar mi vida de santidad con el prójimo. Y miro a los malvados para que mi poca maldad esté por encima y comparo eso con santidad cuando nada tiene que ver. Porque ¿quién nos ha dicho que nos tenemos que comparar con el prójimo? El prójimo tiene que ser ejemplo, pero no tu molde. Porque el prójimo que miras tiene otro ejemplo, no un prójimo que hace su molde, porque molde solo hay uno. Gloria a Dios. Jesucristo es la gloria. Aleluya. Otros nos autoexaminamos según el criterio que nos dictan nuestras conciencias. Ayer hablábamos un poco con las hermanas acerca de esto. Según mi criterio yo dictamino lo que es bueno y lo que es malo, según el lugar donde esté, según la cultura que tenga, según la ley que me legisle, según el gobierno, según mi propia conciencia, según la familia. Así dictamino lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, me autoexamino en base al criterio moral y ético que previamente yo he heredado de mis padres, de mi cultura, de mi nación. Pero nadie nos ha dicho en ninguna parte de la Biblia que nos autoexaminemos en base a lo que sentimos, creemos o heredamos. Porque tu criterio y el mío hierra, porque está impulsado por una naturaleza caída. Solo el criterio de Dios es el que cuenta, lo compartas, te agrade o te desagrade. Dios es el único que tiene el monopolio de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, solo en base a lo que Dios dictamina es que tengo que dictaminar yo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben por qué hay tantas divisiones en las Escrituras? Porque se le deja a todo el mundo tener una opinión no bíblica, que eso es lícito, personal. Es que yo siento, es que yo creo, es que a mí esto no me hace mal. Obviamente hay cosas complicadas, como hablábamos ayer con las hermanas, hay cosas difíciles de tratar, pero como decía el pastor Moisés, cuando hablamos de pecado, ¿de qué estamos hablando? No puedes quitarte una cosa hoy y otra mañana, el pecado es radical, se acabó, totalmente eres una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Pero como decimos, el autoexamen que las Escrituras ordenan, y lo vemos expuesto aquí en la boca de nuestro querido apóstol, no contempla nada de esto mencionado, sino un autoexamen consciente, honesto y estrictamente bíblico. ¿Han entendido esto hasta aquí? La importancia de autoexaminarse, mirarse. Aleluya. Lo necesitamos hacer, mis hermanos. Yo lo necesito hacer de continuo. Amén, amén. Y créanme que siempre que lo hago hay algo que rectificar. Aleluya. Siempre. Siempre que me miro hay algo que hago. Otra vez, Señor, ayúdame, cámbiame, ayúdame a ser mejor, quítame esto o aquello, perfeccióname en lo otro. Aquí tendría que haber callado y hablé. Aquí tendría que haber hablado y mi cobardía me hizo callar. Siempre que me miro hay algo que arreglar. Pero lo bueno es que siempre que te miras verás como el Señor está en la rueda del alfarero, dando vueltas a tu vasija de barro, arreglando tu vasija diario. Y aunque te rompas, Él te arregla. Pero si no nos miramos, la vasija quedará rota y seremos cisternas que no retienen nada. Amén, amén. Mirémonos a nosotros mismos, mis hermanos. Dejaría de predicar ya y nos pondríamos a orar. ¡Mírate!
Mirémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque esto no es un juego, ni un capricho, ni un entretenimiento, ni hacemos competencia a otras iglesias. Aquí está Dios y mi miseria. Y le pido al Señor, por favor, Señor, ayúdame y en tu Hijo déjame alcanzarte. Amén. Aleluya. Examinémonos. No te dé cosa que tengas que rectificar nada. No pasa nada. ¿Qué importa que tengas que rectificar? Gloria al Señor por ello. Qué alegría que te examines y el Señor te descubra un mal que tienes. No es una tragedia, es una victoria. Tienes que hacer fiesta, como cuando el rey Josías estaba ahí y descubrió haciendo reformas el rollo de la Torá y vio que no celebraban la Pascua. ¡Qué alegría! Porque desde ese momento el pueblo de Israel cada 14 de Nisan celebraba la Pascua conforme tocaba y conforme dictaminaba la Escritura. No nos dé reparo a mirarnos. No te preocupes. Estamos hechos de imperfecciones en manos de un Dios perfecto. Oh, el Señor está aquí, mis hermanos. Por eso mismo, permítanme muy rápidamente, de verdad, presentarle en esta tarde 3 de algunos estandartes básicos en los cuales nos tenemos que autoexaminar para determinar qué es en realidad lo que somos. Muy rápidamente. Para ello vamos a leer otro texto de la palabra en boga de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vaya texto, en boca del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo inicia su ministerio y nada más empezar, con una simple frase, presenta los estándares básicos más importantes necesarios para la salvación para todo aquel que oye la palabra y el Evangelio. Los estándares básicos para dicha regeneración y vida. Y estos estándares son arrepentimiento, fe, creer y Evangelio. Sin estos 3 principios, sin estos 3 requisitos indispensables, nada de lo que queremos ser es. Nada de lo que creemos que sirva, servirá. Nada de lo que decimos hacer, valdrá. Por tanto, aquí tenemos aquello, no solo con lo que seremos salvos y caminaremos en rectitud, sino aquellos estándares bíblicos en los cuales la Iglesia tiene que autoexaminarse, teniendo presente el arrepentimiento, la fe y el Evangelio. Por tanto, déjenme que me tome un breve periodo de tiempo y en muy resumidas cuentas les presentaré esto. En primer lugar, arrepentimiento. No son cosas que ustedes ignoren, y sobre todo porque conozco al pastor Moisés. Pero permítanme, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Cuando hablamos de arrepentimiento, enseguida nos viene a la mente lo que el mundo secular tiene y entiende por arrepentimiento, y esto es un peligro, traer conceptos seculares a la vida del Señor. Y pasa, nos pasa. Estamos demasiado apegados el oído a lo del mundo y creemos que es lo mismo, nada tiene que ver. ¿Quieres acertar? Piensa al revés de lo que piensa el mundo, acertarás. La definición de arrepentimiento, según el diccionario, según el mundo secular, dice lo siguiente: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Simple, ¿verdad? Obviamente, los sentimientos forman parte de nuestro ADN. Somos seres sensitivos. Y en absoluto son malos los sentimientos, son bíblicos. Pero siempre y cuando estén en el lugar y la medida apropiada. Es por eso que el arrepentimiento genuino, aunque incluye sentimientos como el dolor, no puede ser lo que nos impulse a arrepentirnos. Porque ¿qué pasará si en algún momento no sentimos arrepentirnos? Que no vendrá el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no está inducido por el sentimiento, acompañado sí, pero no impulsado. El arrepentimiento está inducido por la obediencia y por su espíritu. Amén.
Arrepentimiento, en griego metanoia, en hebreo teshuvá, tiene que ver con hacer un giro de 180 grados hacia un Dios único y verdadero. El Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la Escritura en Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y aquí la palabra arrepentimiento traducida de otra manera, y vuélvase al Señor. Es la misma palabra, shuv, teshuvá, arrepentimiento, vuélvase al Señor. De esto se trata, de regresar a nuestro Creador, de volvernos de nuestro mal camino. Eso es arrepentirse. No es un sentimiento de culpa, intentas ponerle un parche a lo que hiciste mal ayer. Es un regresar a tu Creador. Noten cómo el texto nos indica algo muy significativo, que no solo habla, como hemos dicho, de un sentimiento de culpa, sino de un completo regresar. Deje el impío su camino, acciones y obras, o sea, un regresar, una acción del cuerpo que te hace transitar por otro camino, pero sigue y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, o sea, que no solo tiene que ver con las acciones, sino también con la mente, y vuélvase al Señor. Por tanto, según las Escrituras, el arrepentimiento no solo es un sentimiento puntual en la vida del creyente, sino una rectificación completa y un constante regresar de tus acciones y un constante regresar de tus pensamientos. Eso es teshuvá, eso es arrepentimiento, volverte de todo lo que eras, hasta que no quede un ápice de ti. Hasta que no quede nada de ti, volverte de lo que eras, tus pensamientos, tus paladares, tus gustos, tus apetitos, tus compañías, tu cultura, todo lo que tú eras queda atrás para volverte a aquel que te redimió. Amén, gloria a Dios. Y no solo acciones alejadas de lo que tú eres, acciones ligadas con lo que comprendiste. Lo que comprendiste ligado con acciones, un regresar de todo tu ser. ¿Lo creéis? Amén. Nosotros como cristianos y ancianos de nuestras congregaciones, por desgracia nos estamos equivocando y estamos incentivando un arrepentimiento en ocasiones que no debería ser como lo hacemos, sino como la Escritura lo marca. En ocasiones estos llamados al altar, infructuosos, terribles, que llaman a aceptar a Cristo por un sentimiento momentáneo, puntual, en un momento de culto, y no acercarse humillado y arrepentido, son llamados a la miseria, mis hermanos. No significa que en medio de un culto un alma arrepentida se acerque al altar, gloria al Señor por él. Pero a veces forzamos la situación. Mis hermanos, yo he presenciado en ocasiones como gente, te hará bien, los saca de la silla y los lleva a rastas. ¿Qué estamos haciendo? O personas que porque tienen un sentimiento puntual, cual no sé quién decir y quién comparar, se acercan al altar solo porque se sienten mal. Recompensar. A un hijo le damos un premio cuando hace algo mal. Cuando hacemos esto en las congregaciones, recompensamos a la gente que acude por su mal. Y damos premios por su mal, confesando que son suyos cuando en realidad Dios no ha hecho nada. Noten la tragedia dentro de nuestras congregaciones. El cuidado que tenemos que tener para que el Señor haga la obra, que no se va a perder porque ese día no se dé un paso al frente. Que Dios es soberano y a los suyos los tiene en el hueco de la mano. Dicho esto, es evidente que el arrepentimiento no es algo opcional ni sugerido, sino que es una orden directa de Dios. Dios ordena, el Espíritu convence y el ser humano obedece. Eso es arrepentimiento. En cierta ocasión lo desgranamos de la siguiente manera. ¿Qué le ocurre a un arrepentido cuando se arrepiente? Para testar si verdaderamente nos examinamos si nos hemos arrepentido de verdad o no en esta tarde. Yo el primero incluido. ¿Qué hace uno cuando se arrepiente de primeras? Lo primero que hace una persona es que se para, que se detiene, que deja de avanzar por el camino que transitaba. Uno, cuando se cree la información que le dan, ya no sigue transitando por dicho lugar, sino que rectifica, se detiene, se para por completo, porque se cree la información recibida. Siempre pongo este ejemplo, pero es muy gráfico y muy claro. Imagínense que usted va todos los días a comprar pan a una panadería, y va todos los días a comprar pan religiosamente cada mañana.
y se encuentra en el paso a un vecino del barrio que, hombre fulanito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues a comprar el pan. Mira, ha abierto una panadería en la esquina que es mucho más buena, mucho más saludable, pan de espelta o de no sé qué, y está mucho mejor y es mucho más barato, te aconsejo que vayas allí. Vale, muy bien. Si esta persona se va con la información que tiene dos opciones. O creerse lo que le ha dicho, rectificar y detenerse, no ir en pos de la barra de pan diario que compraba, o ir a la nueva información, a la nueva panadería que le han dicho que tenía un mejor pan, ¿no? Si esta persona va de nuevo a la panadería habitual, ¿qué es lo que nos indica? Sean sinceros, ¿qué es lo que nos indica? Que no se lo creyó. Nos indica que no se creyó la información de esta persona que le decían que en la panadería de la esquina tiene un pan más excelente que el pan que yo voy a comprar cada día. ¿Qué va? Es imposible. El pan que yo como cada día es mejor que el pan que me dicen de este. No puede mejorarse ese pan. No se lo cree. Por tanto, denota que aquel que después de escuchar, cuando vienen al paso y predicamos el Evangelio a una persona y nos dice, sí, está muy bien, es verdad, creo, y sigue transitando por el mismo camino que caminaba antes, ¿qué denota, mis hermanos? Denota que creyó el Evangelio. Si tú al día siguiente lo ves en el bar, lo ves jugando, lo ves mintiendo, lo ves trabajando, lo ves teniendo ganancias ilícitas, lo ves vistiendo, si lo ves así, ¿qué es lo que te denota? Si al día si no ha ido a la iglesia a buscarte, a que le muestres más de ese Cristo que le predicaste, ¿qué es lo que denota? Que no te creyó. Porque el que se arrepiente se detiene. El primer paso del arrepentimiento que ratifica que te creíste el mensaje es que te paras y no sigues transitando por los mismos caminos que transitabas antes. Y hoy vivimos en un tiempo en que la gente sigue igual y dicen que se arrepienten. Y nosotros, incrédulos, decimos sí, poco a poco. Mentira. No se arrepintió, no te creyó. Dijo que sí, pero así, porque aquí no pasó nada. No solo eso, sino que se duele. El dolor es un síntoma indispensable que corrobora el verdadero arrepentimiento, ya que no hay arrepentimiento sin lágrimas, mis hermanos. Y no lágrimas físicas, sino las lágrimas, el sollozo del corazón, el sollozo del alma. ¿Se imaginan a alguien que hace algo malo en contra de usted hoy? Algo fuerte, algo que atenta contra su fortaleza, que le duele el corazón y le desquebraja el alma. Y al día siguiente viene, porque sabe que lo ha hecho mal, y viene riendo a usted, se encuentra con usted, bueno, no, perdona, es que estaba nervioso, así, risueño, como si no pasara nada, y en menos de 5 segundos te pide disculpas de aquella manera. Pues seguramente usted, que es educado, seguramente que le dirá, bueno, no pasa nada, acepto tus disculpas, pero no se creerá la sinceridad de su perdón. Pero en cambio, ¿qué sucede si pasa lo mismo y al día siguiente ve a esa misma persona que desde lejos la ve con la cabeza agachada? Y le cuesta distinguir quién es, porque no se atreve a mirar para arriba. Y se acerca con la voz temblorosa y no sabe ni qué decirle. Y le dice, perdóname, con lágrimas en sus ojos. No termina la frase, que ya lo has abrazado y has recibido su perdón. Porque es genuino. Porque su alma está llorando por dañar a su amigo. Eso es un perdón genuino. Pues imagínense que nosotros, después de ver la miseria nuestra y la grandeza de Dios, venimos a Dios delante del altar o en cualquier lugar, diciendo, perdóname, Señor, qué bien, pásenme por las aguas. ¿Se creen que es genuino? ¿Se creen que Dios recibirá ese perdón si nosotros, seres falibles, que no somos Dios ni mucho menos, no nos daríamos cuenta y nos percataríamos que no son verdaderos sino falsos? El nacimiento comienza con un llanto. Comienza con un llanto. Veo muchos niños aquí pequeños. ¿Cuál es la primera prueba que hace el médico? El primer test para ver la salud y la integridad física de un bebé. Le golpea. El médico golpea al niño. ¿Para qué? Para arrancarle un llanto. Y en cuanto el niño llora, el médico hace el primer examen. El niño nació sano. Porque el nacimiento tiene implícito un llanto, el cual denota que el niño está sano.
Y en la fe es exactamente igual, porque la convicción de pecado lo que infringe es un dolor insoportable que esboza un llanto en el corazón del arrepentido. Ese dolor es tan insufrible que no puedes dejar de llorar por dentro. Y eso es un nacimiento genuino, mis hermanos. Es una ley natural. El que se arrepiente se detiene. El que se arrepiente se duele. El que se arrepiente confiesa. Quiero ir rápido, mis hermanos. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No le da reparo al que se arrepiente confesar lo que fue. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. ¿Por qué conocemos el Salmo 51? ¿Por qué conocemos el relato de David? Porque lo contó. Los salmos son cánticos. David cantó su pecado. David cantó su pecado, cantó su arrepentimiento y cantó como el Señor lo recogió. Porque el regenerado, el que se arrepiente, el que se encuentra con Dios, no le da cosa confesar. No le da reparo el decir lo que era. Hice esto y el Señor me salvó. Es más, lo decimos públicamente para ver las misericordias y grandezas del Omnipotente. Cantemos nuestros pecados al Señor y confesemos cuando lo hacemos mal, mis hermanos. El arrepentido, como hemos dicho, se vuelve, no solo se detiene, sino que se vuelve al Señor conforme dictamina la palabra. Volverse simplemente ir guardando los mandamientos que Dios establece para cada uno de nosotros, tanto aquello que nos tenemos que quitar como aquello que tenemos que hacer para poder volvernos a la imagen que el Señor quiere para con nosotros, la imagen de su Hijo en nosotros. Por tanto, nos volvemos. El arrepentido también retribuye y tiene que ver con arreglar en la medida de lo posible los agravios que cometiste antes de arrepentirte. En Mateo capítulo 5, verso 23-24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, ¿cómo voy yo a orar a Dios y a pedirle perdón al Señor, perdón a Dios en base a algo que le he hecho a mi prójimo, ignorando al prójimo en el cual hice el mal? ¿Cómo voy a robarle unos zapatos a mi prójimo y pedirle perdón al Señor con los zapatos de mi prójimo robados en mis pies? ¿Qué tengo que hacer? Coger los zapatos, ir a mi prójimo, restituir el agravio, entonces volveré a coger la ofrenda, iré al altar y será un sacrificio agradable al Señor. Porque el arrepentimiento tiene implícita la rectificación en la medida de lo posible. Rectificar, no olvidar, arreglar los agravios cometidos, siempre y cuando estén en nuestra mano. El arrepentido, el verdadero arrepentido, por último, pone cerco al mandamiento. La voluntad palpable del arrepentido se ve en los cercos que pone al mandamiento. Huye de aquello que Dios aborrece o de aquello que puede hacerme que caiga en aquello que Dios aborrece. Es por eso que un exalcohólico no va al bar. Se va a un parque de bolas a tomar café. ¿Por qué? Porque pone cercos al mandamiento, porque no, aunque esté fuerte, aunque sepa que puede, no va a atentar a su carne porque sabe que es débil. Y se aleja de todo aquello que le puede hacer mal. El cristiano, porque se cree fortalecido y tienta al propio Dios, es un cristiano inmaduro o un cristiano que no ha sido regenerado de verdad. Porque el cristiano verdadero no camina alrededor de los barrancos, sino que vive a 200.000 millones de kilómetros de los barrancos. Y entiende su debilidad y dice, yo aquí no voy. ¿Por qué? Oh, hijo mío, qué extremo, qué raro. No, es que no me fío de mí. Y no quiero hacer algo que a Dios le desagrade. Amén. Y antes que hacer algo, acercarme a algo que a Dios le desagrada, subyugo la voluntad de mi deseo a la obediencia. Y pongo cerco y cerco y cerco para estar protegido por si peco.
Porque lo único que nos aleja del Señor es el pecado. Y el hijo que ama no quiere estar lejos del Padre que también ama. Amén. ¿Entienden estas cosas? La pregunta es, ¿nos autoexaminamos a la luz del arrepentimiento conforme las Escrituras dictaminan? Cuando pensamos si nos hemos arrepentido después de hacer algo mal, ¿lo hacemos así? ¿O simplemente es un sentimiento pasajero que pasa en 5 minutos y parece ser que el Señor restaura nuestros agravios y nos perdona en un santiamén? Obviamente el Señor perdona en un santiamén, pero hay un proceso que tenemos que ejecutar, hay cosas que tenemos que hacer. Esto no funciona con varitas mágicas. El Señor quiere acciones visibles de los hijos que se arrepienten. ¿Hacemos eso? ¿Nos autoexaminamos a la luz del arrepentimiento? Rápidamente, porque estoy tardando demasiado. Aleluya. Si el arrepentimiento es importante, pastor, ¿qué es la fe? Autoexaminarse con la fe correcta. Hemos hablado del arrepentimiento, pero ¿qué hay del creer? ¿Qué hay de la fe? No hay fe sin arrepentimiento, no hay arrepentimiento sin fe. Son dos cosas que van cogidas de la mano. Pero ya que estamos hablando de examinarnos si estamos en la fe, muy rápidamente, son evidencias, son cosas obvias. ¿Qué es la fe? La definición más clara y por excelencia que encontramos en las Escrituras de fe, todos lo saben, está en Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sus definiciones en este texto, tanto en hebreo o en cualquier texto donde encontramos la palabra fe, tanto en hebreo como en griego, tienen que ver con el creer, pero también tienen que ver con la fidelidad y con la obediencia. O sea, tener fe no solo es creer, sino que sus definiciones, sus raíces etimológicas, cuando vas al hebreo y al griego, te enseñan que tiene que ver con creer, pero también tiene que ver con el obrar. Tiene que ver con la fidelidad que tienes y tiene que ver con tu obediencia. Tiene que ver con lo que confiesas, pero también tiene que ver por dónde caminas. Eso es fe. Eso es emuná en hebreo, pistis en griego. Esa es la verdad. Pero hoy en día se ha limitado la fe solo al creer. ¿Se han dado cuenta? Se ha limitado la fe solo al creer y se ha desechado la obra. Se ha desechado la obediencia. Se ha extraído la obra de la fe. Y no me malinterpreten, este texto lo tengo por bandera porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no es de vosotros, pues es don de Dios, sino no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra garantiza en absoluto que podamos ser salvos. No hay ninguna acción que nos dé garantía de entrar en el cielo. Somos salvos por gracia porque no hay acción posible que pueda hacer eso en nosotros. Solo somos salvos por la cruz, porque uno pagó por ti, porque uno pagó por mí. Amén. No obstante, las obras son consecuencia natural de la fe, ¿o no? Amén. Son consecuencia natural de la fe y prueba de esa la tenemos, por ejemplo, con el malhechor de la cruz. Con el ejemplo que les voy a dar. ¿Qué clase de obras hizo este hombre para ser salvo? ¿Hizo alguna obra? Ninguna. Admitió que era culpable, o sea, era merecedor de la cruz. Es terrible. No había condena más fuerte que morir en una cruz. No había una condena, una pena capital tan sumamente extrema como morir crucificado. Y este hombre crucificado dijo, este nada, pero nosotros justamente perecemos. Admitió que era lo suficientemente culpable como para merecer la cruz. ¿Quién no sería este individuo en su pasado? Sin embargo, viendo al crucificado a su lado, porque quien ve a Cristo, ¿cómo no? Gloria a Dios. Viendo al Señor Jesucristo, viendo un cordero inmolado sin abrir su boca, viendo su grandeza crucificada, viendo al Dios hecho carne al lado suya, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contestó, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra necesitó hacer este hombre? Ninguna. Simplemente el Señor y el Espíritu lo convenció de pecado, supo distinguir quién tenía al lado y confesó
Nada, ninguna obra. Pero yo ahora les digo, imagínense que se cambia la historia, esto no es real, es una historia ficticia. Y ahora que este malhechor de la cruz resulta que nos hemos equivocado, disculpe por hacerle agujeros en las manos y los pies. Descuélguese de la cruz y que era otro el culpable. Y ahora esta persona baja de la cruz y tiene una vida por delante que antes no tenía. Yo les pregunto, ¿solo con la confesión que tenía les basta? En la estancia sí, porque solo por fe somos salvos sin necesidad de obra. Pero ¿qué tenemos que ver en este malhechor para que la fe que confesó en la cruz sea genuina y válida? Que a partir de ahora ya no sería más el malhechor, sino el arrepentido que vive conforme dictan las Escrituras. ¿Por qué? Porque la consecuencia natural de la fe es la obediencia. La consecuencia natural de la fe es la obediencia. Si no hay obediencia, la fe fue una farsa. La obediencia valida aquello que confesaste. Uno hace poco, otro hace 1000 años. Solo la obediencia valida que esa fe fue genuina. ¿Lo creéis? Pero el evangelismo de hoy, a nivel general, nos metemos todos. Así tratamos y así nos trata. Como a personas que estamos exentas de responsabilidades hacia el Señor. Como si fuéramos a morir, como si fuéramos el malhechor de la cruz, que me arrepiento, muero y el Señor me lleva. Ya no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pero todos tenemos una vida por delante. Y tenemos que ejercer, desarrollar, vivir, practicar la santidad. Porque por medio de la práctica de la santidad se distingue quién es y quién no es. ¿Usted cree que solo por una confesión puede distinguir quién es? Todo el mundo habla, vivimos en el tiempo del discurso. Vivimos en el tiempo del discurso, todos hablamos. Pero no se trata de hablar, se trata de obedecer. ¡Aleluya! Este principio bíblico es muy fácil de demostrar, ya que está por toda la Escritura. Observemos por un momento cómo Pablo habla de la fe en nuestro texto de hoy. Nótenlo. No nos dice que el examen tenga que ver solo con algo o en quién hemos creído, lo cual es obvio, nuestro Señor Jesucristo, sino que utiliza el verbo estar. Examinaos si estáis en la fe. Examínate si estás en la fe. Por tanto, la fe no es un simple acto en el creer y ya está, sino una obra activa, proactiva en el obrar. Estar en la fe no es un discurso. Estar en la fe es una acción, un lugar donde transitas. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y a veces nosotros nos quedamos solo con la puerta y se nos olvida que tenemos un camino que recorrer. Angosto y difícil. ¿Entienden todo esto? ¿Lo entienden de verdad? La fe no solo se confiesa, la fe se camina. Si hay un texto por autonomasia en cuanto a la fe, demostrada por las obras, es la que encontramos en Santiago. Lo parafraseo o leo versos sueltos. Dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica en un contexto negativo. No podrá la fe salvarle, por mucho que diga que tiene fe, porque las palabras se las lleva el viento. En el 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto es fortísimo, a tal grado que Lutero llegó un momento que desechó la carta de Santiago por encontrarse con este texto que va, según él, en contra de lo que dice Efesios en cuanto por gracia sois salvo sin necesidad de las obras. Pero no se contradicen, sino que se complementan, porque la fe, como hemos dicho, es compuesta. Tiene creer y tiene obrar. Eso es fe. En el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Arrancarle la obra a la
fe es lo mismo que arrancarnos el espíritu al cuerpo. El cuerpo cae como muñeco de trapo, porque necesitamos el espíritu para que el cuerpo pueda caminar y seguir viviendo. Por tanto, si le arrancamos la obra a la fe caerá muerta, será un metal reprobado, y el metal reprobado no servirá, no será válido para entrar en el reino de los cielos. Reprobado significa desechar, tirar, dejar a un lado. Esa será nuestra fe, una fe muerta que no sirve para nada. ¿A la luz de qué fe debemos examinarnos? ¿Nos examinamos a la luz de esta fe bíblica o a la luz de una fe que hemos creído nosotros o nos hemos inventado? Y para terminar, mis hermanos, terminamos ya. Arrepentimiento, creer, tener fe y, cómo no, evangelio. Arrepentimiento, fe, todo desemboca y es el contenido del tercer gran estándar con el que nos tenemos que medir. Amén. Con el evangelio. Amén. Aleluya. Con el evangelio. Como todos ustedes saben, el evangelio tiene que ver con una noticia. Rectifico, no con una noticia, con la noticia. Con la noticia en mayúsculas. Con la excelente noticia. Una noticia que desde el cielo retumbó. Una noticia que dice que aquel que estaba en el trono no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, siendo siervo y muriendo en una cruz. El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. Amén. Yo hubiera dicho un amén más fuerte, esa verdad. Amén. El evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. Por eso vivimos, por eso existimos, por eso somos, por eso caminamos. Por Cristo. El evangelio tiene que ser toda nuestra vida, por la sencilla razón de que Cristo es toda nuestra vida. Y el evangelio es esta noticia que Pablo dejó bien plasmada y bien expuesta en 1 Corintios 1:4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. No hay noticia más extensa que esta, que Cristo vino por ustedes. Dios. Esa es la noticia. Que Él nos acogió, que Él nos cambió, que Él pagó por nuestras iniquidades. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Porque si nos examinamos a la luz del Evangelio, tenemos que examinarnos a la luz de Cristo. Y si nos autoexaminamos a la luz de Cristo, tenemos que autoexaminarnos en base a cómo Él caminó y lo que Él enseñó. ¿Se han dado cuenta que solo Cristo está a veces en nuestros discursos, pero no está en nuestras acciones? Predicamos a Cristo, pero caminando paralelos en otra dirección hacia Él. Pero a Cristo no solo se le predica con un discurso, sino siguiendo las marcas de los pies de sus pasos. Y aquellos que decimos ser sus discípulos, sus siervos, seguimos por donde Él transitó. Y si tenía que morir en Jerusalén, tenemos que decir, vayamos con nosotros también a morir con Él. Y si el final de ese trayecto es una cruz, que gloria tenga su nombre, porque no estarás más seguro que clavado en la cruz con Él. Cristo es el Evangelio, y a esa luz tenemos que examinarnos. Y entre tantas cosas que dice el Señor, Lucas 13:24, esforzaos a agonizar, agonizamai, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Este es el Señor Jesucristo, el que te dice que agonices para entrar. Yo lo he hecho por ti, pero tienes que seguir mis pasos y vas a agonizar, porque el camino, no te voy a mentir, es angosto, es estrecho, es difícil, es áspero, es contracultural y contra vida. Ese es el Evangelio que salva. Y créanme, mis hermanos, que aunque es duro y te desgarre la piel, no hay lugar más excelente donde caminar. Amén.
Porque entiendes que en esa agonía está Él contigo. El autoexamen tiene que tener en cuenta el camino que transitas y no solo aquello que creemos que tenemos que caminar. Vivimos en tiempos en que nuestro discurso es tan sumamente extremo, incluso bíblico y potente, que nos hemos creído que por hablarlo, lo practicamos. A mí me ha pasado. De tanto decir una cosa, la he hecho mía como si la practicara. ¿Y qué va? Solo está en mi boca. Aleluya. Pero como la digo de continuo, por la mañana trabajando lo comparto, por la tarde en el culto lo predico, por la noche lo hablo con mi mujer y con mis hijas, con el vecino, con el del trabajo y con el de la moto, todo el día. Y claro, lo digo de continuo y creo que lo vivo, pero ¿qué va? El hablar no es caminar. Por tanto, el autoexamen a nosotros mismos no tiene que ir en consonancia a un discurso bíblico, sino a un discurso bíblico y a un caminar bíblico. Amén. Así, cuando te autoexamines, no pienses solo en la doctrina perfecta que tienes, sino dónde te lleva esa doctrina. Cierta persona dijo: toda doctrina que no eleve tu canto, haciendo alusión a la obediencia, es falsa doctrina, al menos en ti, aunque sea verdadera. Porque a veces utilizamos la doctrina y la enseñanza para debatir, para saber, para ser diferentes, pero la verdad de la Biblia es para vivirla. Es un libro de leyes, de revelación de Dios, de mostrarte la voluntad del Padre, no para que solo acumulemos conocimiento a diario, para hacernos buenos predicadores y buenos conferencistas, no, sino para vivir una vida cada día más excelente a la luz de lo que Dios quiere. Abnegación, muerte al yo, dejar atrás tu pasado, tu cultura, tus aspiraciones, tu vida, todo, mis hermanos. La pregunta es, ¿nos autoexaminamos a la luz de ese evangelio verdadero? Cuando nos autoexaminamos y nos checamos a nuestras vidas, nos levantamos por la mañana, oramos al Señor y decimos como David: Señor, mira mi corazón, examina mis pensamientos, revélame los pecados que me son ocultos, dice un texto. ¿Nos autoexaminamos a la luz de este arrepentimiento? ¿A la luz de esta fe? ¿A la luz de este evangelio? Porque si el autoexamen no es a la luz de estas verdades, será un autoexamen infructífero. Pero si nos autoexaminamos a la luz de estas verdades, si miramos cómo somos a la luz de la verdad bíblica, quedaremos expuestos, es verdad. Quedaremos expuestos, pero gloria al Señor por ello. No hagamos como el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Dice: la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Cómo? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Saben por qué? Porque la luz descubre. Y en las tinieblas soy libre de hacer lo que yo quiera. Gloria a Dios. Por tanto, cuando viene la luz y en mí no quiere haber rectificación, me aparto de la luz para seguir en penumbra. Y en penumbra seguir desarrollando mi vida pecaminosa. Porque la luz te descubre, me desnuda, me deja tal cual soy delante del Omnipotente. Pero si lo logramos hacer, si nos ponemos expuestos a su luz y nos damos cuenta que nuestro vestido está lleno de manchas, podremos lavar nuestros vestidos. Aleluya. Podremos ser diferentes, mis hermanos. Anhelo que en las iglesias que caminan hoy en día, iglesias como esta, iglesias pequeñas que están empezando desde cero, no nos descuidemos y tengamos presente las Escrituras para ser una antorcha encendida en medio de Aranjuez. No porque seáis grandes, o porque seáis excelsos, o porque tengáis lo mejor, sino porque cuando os miren vean a Cristo reflejado. Aleluya. Y eso parte de un trabajo diario. Esto no es venir un domingo y olvidarte hasta el domingo siguiente o hasta el jueves. Y de vez en cuando hacer alguna obra. No, mis hermanos. Esto se trata de una introspección diaria, un ser consciente de lo que eres, de continuo. Una consciencia, hermanos míos, jóvenes que me escucháis, de ser conscientes de lo que haces, de cómo te levantas. Tómate 2 minutos al levantarte, al salir a la calle, entendiendo que sales a la guerra. No porque te encuentres muchos enemigos, porque el peor enemigo eres tú.
Tú eres tu peor enemigo y tienes que controlar tu carne, cual Pablo hacía golpeando su pecho. Entendiendo que no puedo descuidarme y dejar mi concupiscencia a merced de lo que quiera hacer, sino que tengo que ponerle límites, autoexaminándome a diario a la luz de la verdad, para ponerle control a mi maldad y ser consciente de que sin Dios nada puedo hacer. Así que si en esta tarde, terminamos, se acabó. Si en esta tarde, en esta mañana, estoy predicando por la mañana. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana de gloria. Aleluya. En esta mañana que el Señor me permite hablar. Y yo le pedí al Señor, Señor, basta, no quiero hablar siempre de las mismas cosas cada vez que voy a una iglesia por primera vez. Pero si el Señor una vez más quiere evangelio para nosotros, yo incluido estoy con ustedes en la primera fila, porque soy el primero que necesita autoexaminarse. El primero, mis hermanos. Si el Señor nos permite en esta mañana autoexaminarnos y vemos tinieblas en nuestra luz, gloria al Señor. Arrepintámonos en esta mañana, ¿les apetece? Gloria. Aleluya. Pongámonos a cuentas con el Señor si este sermón ha llegado a nuestro corazón y hemos visto que hacemos cosas mal en el trabajo, con familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la manera que gestionamos el dinero, con tantas y tantas cosas que pasan inadvertidas porque forman parte de nuestra rutina. Miremos a ver si la excelencia de la Escritura está en nuestro diario vivir. Por tanto, en esta mañana, inclina tu cabeza, por favor. Vamos a orar al Señor un minuto.